Apocalipsis, cronología parte 1, arrebatamiento o partida de la iglesia. Se cree en la cristiandad, por lo menos entre la mayoría, que la iglesia no va a estar en los sucesos del libro de Apocalipsis, del griego apocalipsis, revelación, primer palabra del rollo. Pregunta obligada: ¿cuáles sucesos? Trataré de esclarecer sobre el tema procurando ser guiado por la palabra de Dios y no por la tradición, costumbres que se mantienen de generación en generación. Como dice el título de este escrito, estaré tratando específicamente sobre la cronología de los acontecimientos, lo cual traerá luz con respecto a muchos temas controversiales y tan infructuosamente debatidos como los mensajes a las 7 iglesias judías, los sellos, las trompetas, el arrebato de la iglesia en su venida, la manifestación del hombre de pecado, la venida del Cordero sobre el monte Sión, las 7 copas de ira, Armagedón, la bestia y el falso profeta estrenan el lago de fuego, el reino milenario, el juicio final, el diablo y la muerte cierran el lago de fuego, cielos y tierras nuevos, la eternidad. Iremos abordando los temas en este orden. Me atrevo a decir que ningún libro o rollo de la Biblia es tan insistente como el de Apocalipsis con respecto a la secuencia de los eventos. Citaré más adelante 20 porciones donde enuncia, de distintas maneras, después de estas cosas, como para que al lector no le queden dudas de que es la secuencia en que Dios mismo quiere que se entiendan las cosas. No es así con los Salmos, por ejemplo, donde hay cánticos del rey David, luego otros de Moisés, y después retoma con escritos de David. Por eso los últimos 5 libros del Tanaj, Viejo Pacto, son atemporales y podrían estar en cualquier parte del Tanaj, aunque el Señor Jesús los estableció así en Lucas 24:44. Tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en 1. La ley de Moisés, 2. Y en los profetas, 3. Y en los salmos. Este es el orden establecido por el Señor mismo, no por alguna bibliografía con minúscula. 1. Los 5 libros de la ley, el Pentateuco. 2. 12 libros proféticos, 12 rollos escritos por varios profetas. Y 3. Los salmos, poemas o cánticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar. Como dijo el historiador Flavio Josefo, nosotros no somos como ustedes los griegos, él era judío, que tienen muchos libros, sino que tenemos 22 rollos, así como son 22 las letras hebreas. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, porque el tiempo está cerca. Todavía estamos leyendo, así que somos bienaventurados, y el tiempo está aún más cerca que cuando se escribió. Para los que creen en el rescate de la iglesia antes de Apocalipsis 1:1 o antes de los sellos y las trompetas, los 2 primeros ayes, y se preguntan ¿dónde aparece la iglesia en este libro? Digo que es como preguntarse dónde está la iglesia desde la segunda epístola a Timoteo, la última del apóstol, hasta hoy. Está presente todavía como lo estuvo desde que comienza la gracia, con el recibimiento de Espíritu Santo en los 12 apóstoles en el aposento alto. La pregunta debería ser más bien, ¿dónde desaparece la iglesia? Un evento de tal magnitud no pasa desapercibido, de hecho no es pasado por alto, y es uno de los temas centrales de este escrito. La iglesia no aparece simplemente porque todavía no desapareció. En todas las dispensaciones o administraciones, etapas por las que transcurre el hombre a través de su historia según la Biblia, hay transiciones, entre las cuales quedan afectados los individuos. En los últimos tiempos, de la era de la gracia aún, es justamente donde muchos quedaremos entre estos cambios de administración. Por eso el cambio de lenguaje entre las epístolas de la gracia y el libro de Apocalipsis. Dispensaciones en un orden general serían: paraíso original, antes de la caída, no es posible saber cuánto duró. La era patriarcal, desde la caída hasta la ley, año 0 al 2500 aproximadamente. La ley dura 1500 años hasta la venida del Mesías, año 4000 desde la caída. La gracia, desde Pentecostés hasta la segunda venida del Mesías, año 6000. El Apocalipsis empieza cuando termina la gracia, post-tribulación, dura 7 años. El milenio, reinado justo del Mesías en esta tierra por 1000 años, y la eternidad, que también es atemporal. Si queremos cortar correctamente la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:15,
separa rectamente la palabra de verdad, debemos empezar por aceptar su cronología, tal como fue revelada, capítulo 1 al 22. Pensar de otra manera rozaría con las consecuencias que nos advierte en el capítulo 22, versos 18 y 19. Si alguno añadiera y quitara de las palabras del rollo de esta profecía. Citaré 20 lugares en el libro, es un solo rollo con principio y fin, donde Dios nos muestra en forma cronológica el desarrollo de los acontecimientos. Apocalipsis 1:19. Escribe pues las cosas que has visto, el Evangelio de Juan, y las que son las 3 epístolas de Juan en la gracia, y las que están a punto de suceder después de estas, la visión del Apocalipsis, cronología. 2. Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas, cronología. 3. Apocalipsis 6 del 1 al 17. 6 sellos suceden en forma secuencial. 4. Apocalipsis 7:1. Después de esto sigue un orden. 5. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, ni antes ni después. 6. Apocalipsis 8, 1, 13 y 9 del 1 al 21. Séptimo sello y 6 trompetas, cada una siguiendo a la otra. 7. Apocalipsis 9:12. El primer ay pasó. He aquí, después de esto vienen aún 2 ayes. 8. Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hablaron, en orden secuencial. 9. Apocalipsis 11:7. Cuando terminen su testimonio, vean el verso 3, tiempo. 10. Apocalipsis 12:10. Ahora se manifestó la salvación, orden temporal. 11. Apocalipsis 14:15b. La hora de llegar ha llegado, tiempo señalado. 12. Apocalipsis 15:5. Y después de esto, siguen los eventos en forma secuencial. 13. Apocalipsis 16:1, 21. La secuencia de las 7 copas de ira, Armagedón, versículo 16. 14. Apocalipsis 17. El juicio de Babilonia en un momento determinado. 15. Apocalipsis 18, verso 1. Después de estas cosas sigue la cronología. 16. Apocalipsis 19, verso 1. Después de estas cosas sigue la cronología. 17. Apocalipsis 20, del verso 1 al 3. El dragón atado por 1000 años, tiempo. Después de estas cosas, verso 3. 18. Apocalipsis 21, 4b. Las primeras cosas pasaron. Secuencia cronológica. 19. Apocalipsis 21, verso 8. Tendrán su parte en un futuro. 20. Apocalipsis 22, verso 6. Lo que debe suceder en breve. Poco tiempo. Repite lo que ya dijo en Apocalipsis 1:1. Personalmente creo que este debería ser el verso 1 del capítulo 22. Estos son solo algunos ejemplos donde la Escritura nos muestra los tiempos ordinales en que van a ir ocurriendo los eventos. Salirse de este orden sería salir de lo establecido por Dios. Pienso que si se insiste tantas veces en mostrar una secuencia, nos quiere dejar en claro cuál es el orden en que deben acontecer. Pero si alguien quiere ignorar, será ignorado. 1 Corintios 14, 38. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. Imagino que el que nos guía a toda la verdad, como dice en Juan 16:13, el Espíritu de la verdad os guiará en toda la verdad, no lo hará si nosotros no queremos, o peor aún, si nos obstinamos en no querer, por tradición, comodidad, miedo, distracción o simplemente por pura negación. Siguiendo con el orden, vemos que los hombres de Dios cuando citaban algo de las Escrituras lo hacían en forma literal. Claro que en algunos lugares dando la interpretación de lo referido en forma de figura o sombra de lo que iba a suceder. Pero esto es por inspiración divina a los que se les encomendó escribir la palabra de Dios. No lo podemos hacer nosotros. Más de esto sería no conformarse con la sana doctrina. Así también nosotros debemos respetar el orden establecido por Dios en su palabra. Los que se empecinan en negar esta cronología también asumen que en distintas partes habla de un mismo suceso. Por ejemplo,
En el sexto sello de Apocalipsis 6, verso 14, dice: y toda montaña y toda isla fueron removidas. Se toma como el mismo suceso que en la séptima copa de ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, verso 20. Y huyó toda isla, y las montañas no fueron halladas. No es lo mismo que algo sea removido de su lugar, corrido, arrastrado de un lugar a otro, a que no sea hallado, o sea, que desaparezca. Lo mismo sucede cuando en la segunda trompeta, Apocalipsis 8:9, dice: y murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar. Se toma como el mismo suceso que en la segunda copa de ira en Apocalipsis 16, verso 3. Y murió todo ser vivo de los que están en el mar. No hace falta ser un genio en matemática para darse cuenta que un 33,3 periódico por ciento no es lo mismo que un 100%, a menos que se quiera no ver, como dice en Juan 9:41, porque decimos, vemos, vuestro pecado permanece. Los dolores de parto también son parecidos al parto, pero no lo son. Veremos más adelante en el capítulo 6 que los impíos dicen: la ira ha llegado. Pero en el capítulo 11 son los 24 ancianos los que dicen: ha llegado ya tu ira. ¿A quién le voy a creer? Insisto, debemos leer en el orden que Dios estableció. De otra manera no se entenderá. Hay muchos elementos en el libro de Apocalipsis que darían lugar a distintas interpretaciones, como las langostas de la quinta trompeta del capítulo 9, o las estrellas cayendo a tierra, o el firmamento replegado, ya que lo revelado en visión al apóstol fue en una época donde no existían muchas de las cosas que hay en estos últimos tiempos. Pero lo que no admite de ninguna manera múltiples interpretaciones es la cronología, ya que el tiempo transcurre de la misma manera que Elohim lo determinó en Génesis 1, verso 5. Y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Un giro de la tierra en sí mismo un día, un giro de la tierra alrededor del sol un año. No da el libro ninguna posibilidad a la especulación, sino a la interpretación que a Dios mismo plugo darle. Por otro lado, y siguiendo con la cronología, el séptimo sello, el último, da lugar a las trompetas. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 y 2. Cuando abrió el séptimo sello, le fueron dadas 7 trompetas. La séptima trompeta, la última, da lugar a la ira. Apocalipsis 11, 15a y 18b. El séptimo ángel tocó la trompeta. Ha llegado ya tu ira. La séptima copa, la última, consuma la ira de Dios sobre los hombres. Apocalipsis 16, verso 17. El séptimo derramó su copa en el aire. Hecho está. Antes de empezar desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, debo referir algo con respecto al tiempo, cronos del griego, cronológico, establecido por Dios. Apocalipsis 10, versos 6 y 7. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá tiempo, cronos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por tocar trompeta, también habrá sido consumado el misterio de Dios, como anunció a sus esclavos los profetas. Cuando sea consumado este misterio, ya lo trataremos el tema con detalle al llegar al capítulo 10, en los días en que dure la voz del séptimo ángel, pienso que estos días son 3 años y medio, que es lo que durará el testimonio de los 2 olivos, se refiere a que en la tierra el tiempo cronológico todavía sigue corriendo de la misma manera, pero en el cielo, donde empieza a ser consumado el misterio del rescate de su iglesia, tema también a tratar en el capítulo 10 y 11, no habrá más cronos, ya que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3, verso 8. Para comprender algo de esta dimensión del tiempo cronos que comienza en Génesis 1:5, y hubo tarde y hubo mañana día 1, dimensión que durará 7000 años desde la caída del hombre hasta el fin del reino milenario, debemos considerarla corriendo paralelamente y metida dentro de la eternidad y no aparte de ella. El tiempo crono transcurre mientras el kairos, tiempos establecidos por Dios, ocurre. Y digo comprender algo, pues dicha eternidad nos ha sido velada por ahora, pues dice el libro de Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender
la obra que Ja Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Querer entender algo que Dios no quiere que entendamos sería divagar en filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Pero gracias a Dios que aunque no alcanzamos a entender la eternidad, nos da una percepción de ella por medio de su Espíritu. Entonces, en esta tierra y para los que se queden, el tiempo seguirá transcurriendo como desde hace casi 6.000 años. Y paralelamente, mientras los rescatados estarán en la eternidad, en la tierra continúan otros sucesos. Al empezar a consumarse este misterio de Apocalipsis 10:7, los que no fueron dignos de ser librados de las cosas que van a acontecer, se quedan en esta tierra. Lucas 21:36. Estad alerta pues en todo tiempo, rogando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a suceder, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Los que estarán de pie delante del Hijo del Hombre y no avergonzados por él en su venida, como dice en 1 de Juan 2:28, son los que estarán batallando al lado de nuestro Señor, siendo parte activa en los planes de restauración de todas las cosas. También con respecto a la dignidad delante del Señor, nos dice en 2 de Tesalonicenses 1, verso 11, por lo cual también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento, y cumpla con poder todo deseo de bondad y obra de fe. Al Señor lo veremos por fe, y para que Él cumpla todo deseo de bondad y obra de fe, debemos alistar nuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses 2:12. Para entender más acerca de esta dignidad de ser rescatados, estar preparados y no dormidos, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25, del verso 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: «He aquí viene el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y para vosotras». Pero mientras iban a comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Más tarde, las otras vírgenes también llegando, dicen: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo, no os conozco. Velad pues, ya que no sabéis el día y la hora». Sin embargo, el ser dignos del arrebatamiento, harpazo en griego, sería tema de otro estudio, aunque me pareció bien tratarlo brevemente, ya que tiene que ver con lo que veremos como centralidad en esta monografía. La dignidad citada en Lucas 21:36 debe entenderse en su contexto. No tiene que ver con la salvación, sino con escapar de todas las cosas que van a suceder: el bramido del mar y el oleaje, las potencias de los cielos sacudidas. Esto está en el verso 25 y 26. Aunque tal vez sí tengan que ver, ¿no? Tampoco haremos un estudio exhaustivo de cada capítulo, sino más bien de algunos eventos específicos mal entendidos, sobre todo con respecto a cuándo sucederán. Alguien puede decir que los evangelios están en la dispensación de la ley. Esto es una verdad a medias, pues hay muchos pasajes como este dirigidos a los que estarán en un futuro en los acontecimientos profetizados por el Señor, igual que los profetas que anunciaron sobre la gracia u otras cosas, no siendo para ellos ni sus contemporáneos, sino para generaciones futuras. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros
inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían a las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que anuncian la buena noticia por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las que los ángeles anhelan ferviente mirar. También en Hebreos 1, verso 1 y 2. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. En tal caso, una definición más exacta de los evangelios de Juan, Mateo, Marcos y Lucas sería: son las buenas nuevas en la transición de la ley a la gracia. Además de esto, en Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas son hasta Juan. Con la muerte del Bautista muere la ley. Los evangelios son la antesala de la gracia, como así también la gracia en estos últimos tiempos es la antesala del Apocalipsis. También debo referir algo más con respecto a los tiempos establecidos por Dios. Casi todos los que hacemos una escatología de la Biblia, estudio de los últimos tiempos, coincidimos en que el Apocalipsis dura 7 años, por profecías como Daniel 9:24. 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Pero no todos coincidimos en cuándo empiezan estos 7 años. Creo yo en el comienzo del testimonio de los 2 testigos. Solo citaré 3 o 4 pasajes, pues como fue dicho, no haremos un estudio de cada cosa. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Y por una semana de año, como dice en Levítico 25:8, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos y profetizarán durante 1260 días, 3 años y medio, vestidos de tela de saco. Apocalipsis 13:5b. Y le fue dada autoridad a la bestia para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. También en Daniel 7:25b, poder por 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entre el comienzo del testimonio de los 2 testigos y el fin del reinado de la bestia hay 7 años. Para los que les gusta la letra de la ley o de los números, entonces, los 7 años del Apocalipsis empezarían recién al principio del testimonio. Esto es el fin de la gracia, como dice el profeta Zacarías, capítulo 11, versos 10 y 11. Y tomé mi callado gracia y lo quebré, en señal de que anulaba mi pacto con todas las tribus. Aquel día fue anulado. Fin de la gracia y comienzo del Apocalipsis. Los sellos y las trompetas serán el principio de los dolores de parto. Mateo 24, versos 5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y vais a oír guerras y rumores de guerra. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares, pero todas estas cosas serán principios de los dolores de parto. Y debo destacar el detalle de principio de los dolores de parto en sí, de Apocalipsis 12:2, enseguida después del arrebatamiento de la iglesia, tema que desarrollaremos llegando a este capítulo en una segunda parte. Empecemos con la cronología del libro de Apocalipsis desde el principio, como debe leerse cualquier libro. Capítulo 1, verso 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve.
Se ha dicho que el libro de Apocalipsis no es para los hijos de Dios de la gracia, pues está dirigido a sus esclavos y nosotros no lo somos. La respuesta está en la parte B del versículo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. El esclavo al que se refiere Juan, a él se le reveló para que la escribiera. También dice sus esclavos en la primera parte del verso, ya que anteriormente del libro de Apocalipsis fueron reveladas porciones de los acontecimientos del fin. Por ejemplo, citaremos a Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, también en la segunda epístola de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, también Pablo en Primera de Corintios 15, 51 y 52, también a Pedro en Segunda de Pedro 3, del verso 4 al 13, o al mismo Juan, solo en parte y en ese momento, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Y hasta al Señor Jesús en su condición de hombre como siervo amado, revelando estas cosas del fin. Son porciones de la Escritura que iremos desarrollando mientras avancemos en este estudio. Nosotros no somos los siervos de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, sino los destinatarios bienaventurados de Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. A los siervos se les dice que escriban, a los hijos que oigan y guarden. Sabemos que a Juan también el Señor lo llamó discípulo amado, amigo, familia, etc. El resto de este capítulo 1 sigue dando el mensaje a las 7 iglesias y la visión de Juan. Vamos al capítulo 2 y 3. Se les escribe a las 7 iglesias judías, como los mensajes a las 7 iglesias gentiles en Galacia, Tesalónica, Corinto, Roma, Éfeso, Filipo y Colosa del apóstol Pablo. Si la iglesia no estuviera, ¿qué hacen estas iglesias judeo-cristianas todavía en la tierra? Dice, soportaste por causa de mi nombre, capítulo 2, verso 3. No negaste mi fe, capítulo 2, verso 13. No negaste mi nombre, 3, 8. Has guardado la palabra de mi paciencia, capítulo 3, verso 10. Son hermanos en Cristo donde no hay judío ni griego, como dice en la carta de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Conviven la iglesia judeo-cristiana con la iglesia gentil como desde el primer día en que comenzó la gracia. En uno de los mensajes a Filadelfia, en Apocalipsis 3:10, dice el santo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que está a punto de venir sobre el mundo. Puede que la hora de prueba sea el día de la ira, el cual todavía no empieza, y no imagino otra forma de ser librada que el arrebatamiento, el cual a esta altura todavía no pasó. Lo que empieza a suceder son los acontecimientos del libro, no todavía el cambio de dispensación. Como ya dijimos, estos mensajes son a las iglesias judeo-cristianas. La iglesia gentil tiene ya lo propio en las epístolas de Pablo, como lo tienen las 12 tribus que están en la diáspora por medio de la epístola de Jacobo, Santiago, o los expatriados en la dispersión en la primera epístola de Pedro, o los mismos hebreos en la carta de Pablo. Notamos en cada una de ellas, si bien están todas en la gracia, un lenguaje diferente, lógicamente por ser distintos tipos de receptores. Por ejemplo, en la carta a los hebreos se nombra por lo menos 6 veces la palabra sacerdotes, cuando en las 9 cartas a las iglesias gentiles nunca aparece. Sin embargo, fueron escritas en la misma dispensación, pero para congregaciones de distinta idiosincrasia. En tal caso, estos mensajes no están dirigidos directamente a la iglesia que viene desde hace casi 2000 años en la gracia, aunque sirven para aprendizaje. De la misma manera, en ellos notamos la frase al que venciere, cuando en la primera epístola de Juan y en la de Romanos dice vosotros habéis vencido, o más que vencedores. Como ya fue dicho, no haremos un estudio de todo ni pretendo saberlo todo, sería pretencioso y soberbio si así lo creyera. Pero sí invito a terminar de ver o oír lo que iremos compartiendo con mente abierta, como los de Berea, para hablar basados en las Escrituras y no en especulaciones, ya que veremos pruebas contundentes de cuándo sucederán cronológicamente los eventos, y este es nuestro tema central. Capítulo 4 y 5 nos hablan de la visión del apóstol Juan
La iglesia sigue aquí mientras el Cordero se dispone a abrir los sellos. Apocalipsis 5, verso 9 al 10. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Nótese que aquí sí habla de los gentiles como sacerdotes. Cambio de dispensación. Capítulo 6. Los sellos comienzan a ser abiertos. En el sexto sello, luego del gran terremoto, el oscurecimiento del sol y la luna como sangre y las estrellas del cielo cayendo a la tierra, posiblemente el fulgor de bombas, los reyes, magnates, jefes, ricos, poderosos, esclavos y libres se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes, de lo que ellos, estos impíos, llaman el gran día de la ira de ellos. Verso 17. No dice la Escritura que sea el día de la ira, sino que ellos dicen que es la ira. Más adelante veremos el porqué, la importancia de recalcar esto. Capítulo 7. Nos habla de los 144.000 sellados y de la multitud que viene de la gran tribulación. ¿Serán estos los que sufrieron siendo torturados a causa del nombre y no aceptaron el rescate para alcanzar una mejor resurrección? Hebreos capítulo 11, verso 35. Mujeres hubo que no recibieron por resurrección a sus muertos. Otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar una mejor resurrección. Se me ocurre como ejemplo al piadoso Esteban, primer mártir de la gracia, y junto con él a esta gran multitud de toda nación y tribu, y lenguas y pueblos, que lavaron sus ropas y las blanquearon con la sangre del corderito. Apocalipsis 6, del verso 9 al 11 y 7, verso 9 al 17. Puede que estos piadosos, a los que les fue dada una túnica blanca, tengan una mejor resurrección antes de la primera resurrección, o alguien cree que Dios no puede hacer algo más allá de lo que está escrito. Capítulos 8 y 9. El séptimo sello da apertura a las 7 trompetas. La Escritura no da ningún indicio todavía del rescate. La iglesia aún sigue aquí. Primera trompeta, granizo y fuego. La tercera parte de la tierra quemada con toda hierba verde. Segunda trompeta, como una gran montaña en llamas precipitada al mar. Muere la tercera parte de las criaturas y son destruidas la tercera parte de las naves. Tercera trompeta, cae una estrella, ajenjo. La tercera parte de las aguas se vuelven amargas. Cuarta trompeta, herida la tercera parte del sol y la luna y las estrellas. Quinta trompeta, se abre el pozo del abismo, langostas, espíritus, drones, armas sofisticadas, quién sabe. Gobernadas por un ángel, Abadón del hebreo o Apolión del griego, que atormentan por 5 meses a los que no tienen el sello de Dios. La iglesia todavía está en esta tierra junto con los 144.000. Termina el primer ay con la quinta trompeta. Restan aún 2 ayes. Esto está en Apocalipsis capítulo 9, versículo 12. Sexta trompeta, comienza el segundo ay. Muere la tercera parte de los hombres por las plagas de fuego, humo y azufre. Verso 13 al 19. Profecía en el libro de Zacarías 13, 8. En toda la tierra, dice Yahvé, 2 tercios serán cortados y se perderán, y quedará un solo tercio. Capítulo 10, verso 6. El ángel con el pequeño rollo abierto jura que ya no habrá más tiempo, cronológico, ya hablamos de esto antes. Verso 7. El ángel está por tocar la séptima trompeta, pero aún no lo hace, y dice la Escritura, porque sonará la trompeta, la última, en 1 Corintios 15, 52, a la final trompeta. Final es la palabra del griego eschatos, primer sinónimo del diccionario expositivo de W. E. Vine, último. Esta es la última trompeta de la Biblia, no hay otra. Sigue verso 7. También habrá sido consumado el misterio de Dios, como anunció a sus esclavos los profetas. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. ¿No es el misterio de Cristo en nosotros la esperanza de gloria?
Este ya fue revelado en Colosenses 1:27. Tampoco es el misterio de la piedad, de 1 de Timoteo 3:16. Y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu y fue visto por los ángeles. Fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Este también ya fue revelado. No es el misterio de Efesios 3, del verso 4 al 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Pero sí podría ser el misterio aún no revelado de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya energiza el misterio de la iniquidad. Ya hablaremos de esto al llegar al capítulo 13. Bien podría ser este el misterio de Apocalipsis 17, el anunciado por Pablo en 1 de Corintios 15:51, ya citado. Esta misma última trompeta también fue profetizada por el apóstol en 1 de Tesalonicenses 4, del verso 15 al 18. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Para los que dicen que la iglesia no va a estar en su venida, leer con atención el verso 15, dice Pablo incluyéndose, ya que él mismo creía en cualquier momento sería el rescate. Dice, los que quedamos hasta la venida. La palabra venida en griego es parousia, presencia personal. Y el verso 17, seremos arrebatados. Del griego, la palabra harpazo, arrebatamiento. Entonces, sí estaremos todavía en esta tierra en su venida. También en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, nos habla de estos dos eventos en el mismo momento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Primero, la venida, parousia, ya dicho del griego, presencia personal. Segundo, la reunión, episunagoge del griego, que quiere decir reunir juntos. También simbólicamente en el libro de Números, capítulo 10 nos dice, Números 10, verso 2, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a cincel, y te servirán para convocar a la asamblea y dar la señal de mover los campamentos. Verso 3, cuando toquen las 2, toda la congregación será reunida en la entrada de la tienda de reunión. Y verso 6, cuando toquéis alarma por segunda vez, entonces partirán los campamentos. Lo cual el Señor mismo profetiza en Mateo 24:31, como veremos más adelante. También en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y el alma y el cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez nos dice que en su venida, parousia, la iglesia aún va a estar aquí. Capítulo 11. Durante 3 años y medio, 2 testigos, muy probablemente Enoc y Elías, dan testimonio en la tierra. Esto está en capítulo 11, verso 3. Hasta ser muertos por la bestia. Gobiernos son autores materiales y huestes de maldad, como dice en Efesios 6, son autores intelectuales. Y a los 3 días y medio de ser muertos vuelven a vivir. Hay un gran terremoto donde mueren 7.000 personas. Aquí termina el segundo ay. El tercero viene pronto. Esto es capítulo 11, verso 14. Verso 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Ahora sí, 1 Corintios 15, 52. Porque sonará la trompeta, la final. Si lo citado hasta aquí es correcto, debería ser este el momento exacto en que la iglesia es arrebatada en su venida.
Los que estamos vivos seremos transformados junto con los muertos en Cristo, que son resucitados incorruptibles. Verso 18. Los 24 ancianos adoran a Dios y dicen: y se airaron las naciones, pero ha llegado ya tu ira. No en el capítulo 6, 17, sino en este preciso instante. En la Escritura dice de los hijos que no vamos a estar en la ira de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que se viene. También esa misma carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y también en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. O sea, entre el verso 15 y antes del 18, la iglesia, la esposa, es reunida con el Señor. Está claro que la iglesia no va a estar en la ira, pero sí dice que estará en la tribulación. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, luego sigue esto en el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. A esta altura deberíamos ir entendiendo y respetando los acontecimientos relatados cronológicamente en su palabra. Por otro lado, llama la atención que el anuncio del rescate esté en medio del libro, capítulo 11 de 22, justo cuando terminan los 3 años y medio, la mitad del Apocalipsis, del testimonio de los 2 olivos, como ya vimos en Apocalipsis 11:3, y empiezan los 3 años y medio del reinado de la bestia, o sea, en la mitad de la semana 70, como dice en el libro de Daniel, capítulo 7, 25b y capítulo 9, 27, y también en el capítulo 12 del libro de Daniel, verso 7, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, Apocalipsis 13:5 dice: le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Se completan los 3 años y medio que faltan desde el comienzo del testimonio de los 2 testigos hasta la redención del pueblo judío. Sexta fiesta, Yom Kippur, tema a tratar en una segunda parte. Sigue el verso 18. Y el tiempo de ser juzgado a los muertos y de dar el galardón a tus esclavos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Llega el tiempo de dar las recompensas. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que practicó por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Si la iglesia hubiera sido rescatada hace tiempo, ¿por qué no fueron dados inmediatamente los galardones en el tribunal, del griego bema, donde se daban los premios o recompensas a los que competían? ¿Cuál es la causa del retraso? Lo más probable es que no haya sucedido el arrebatamiento hasta el verso 15 del capítulo 11, como ya fue dicho. Verso 19. Es abierto el santuario de Dios en el cielo y es vista el arca de su pacto, el lugar donde entran los hijos de Dios. Y el santuario de Dios en el cielo fue abierto y en su santuario fue vista el arca de su pacto. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Génesis capítulo 6, verso 18, simbólicamente el arca de Noé que fue liberada de la destrucción de esta tierra. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. En Mateo capítulo 24, verso 37 al 42, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro es dejado. Dos están moliendo en el molino, una es tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. El día de la ira es llamado también los 10 días de la angustia de Jacob. Esto está en Jeremías capítulo 30, por ejemplo, simbolizado en Génesis 24, cuando Abraham, tipificado como Dios, busca para su hijo Isaac, tipo de Jesús, por medio de su siervo, tipo del Espíritu Santo, una esposa, tipo de la Iglesia, de su parentela, o sea, de su misma simiente. Los parientes le preguntan a ella si quiere quedarse con ellos unos 10 días, pero ella no acepta, pues anhela estar con su Señor. Génesis 24, 54, 61. Y el verso 55 dice: quede la Virgen con nosotros unos 10 días. Estos 10 días, están también representados entre las dos primeras fiestas del verano. Como decía el Señor, el verano está cerca, en Lucas 21:30 y Mateo 24:32. La quinta y sexta fiestas que todavía no se cumplieron. La quinta fiesta es la fiesta de Tishrei, séptimo mes del calendario lunar hebreo, la fiesta de Yom Teruah, de las trompetas. Libro de Levítico 23, verso 23 al 25, símbolo de la venida del Mesías y arrebato de la iglesia. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, el primero del mes, os será de solemne reposo, conmemoración al son de trompetas, santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahvé. Sexta fiesta, 10 de Tishrei, Yom Kippur, fiesta del perdón, 10 días después. Libro de Levítico, capítulo 23, verso 27, símbolo del perdón al pueblo judío. Ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y humillaréis vuestras almas, y haréis acercar ofrenda ígnea ante Yahvé. Aquí están representados los 10 días de la angustia de Jacob, pero ese tema lo trataré en una segunda parte. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 27 al 31. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí serán reunidos los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la cuarta trompeta de Apocalipsis 8:12. La iglesia sigue aquí. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hechos 1:11. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta. Apocalipsis 11:15. Y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. La iglesia acaba de partir. Si no es este el arrebatamiento, ¿cómo se explica este pasaje? Nos dicen las Escrituras de 2 venidas, pero nunca de 2 arrebatamientos. Esta reunión de los escogidos citada en Mateo 24:31 es el mismo evento de 1 de Corintios 15, 51-52, 1 de Tesalonicenses 4, 15-17, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 2 y otros muchos pasajes. 1 de Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Como resumen de este capítulo 11, vemos que la quinta fiesta de Yom Teruah, fiesta de trompetas, no es solo el anuncio del rescate de la iglesia, sino también de la venida del Mesías. Este primero de Tishrei, del mes de Tishrei, calendario lunar hebreo,
Sería nuestro 16 de septiembre en este 2023, calendario gregoriano. No quiere decir que la partida de la iglesia sea este año o el que viene, aunque no está muy lejano, pero sería tema de otro estudio. Se ha hecho toda una cosmovisión errada de estos dos sucesos, basada en la tradición más que la traducción. No digo con mala intención, pero errada al fin. Mateo 13:19 dice: de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. A esto se dedica el ladrón, a hurtar. Epílogo. Creo que los errores están más en el entendimiento que en las traducciones, y de ahí las distintas interpretaciones. Como he dicho al principio, los que nos atrevemos a hacernos maestros en la palabra de Dios, debemos cumplir con el mandato de Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad. El que quiere refutar lo escrito hasta ahora debe tener esta intención en el corazón y debe probarlo con las Escrituras, no con bibliografía de hombres, sino con la bibliografía con mayúscula que el Padre nos ha dejado para ser guiados por ella. Y no solo donde dice otra cosa, sino también donde no está lo que se ha escrito hasta acá. He escuchado repetidamente que nadie sabe el día y la hora, la mayoría de las veces, como excusa para no preocuparse u ocuparse del tema. Para los prevenidos, como las vírgenes de Mateo 25, ese día no los sorprenderá, pero para los otros vendrá como un ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, del verso 1 al 5. Pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está encinta, vendrá sobre ellos destrucción repentina, y de ningún modo escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Esta cosmovisión que algunos tienen puede que provenga de un corazón sincero de gente que respetamos y apreciamos, aunque nuestro primer compromiso debe ser hacia Dios y su palabra. Una casi verdad es un engaño al fin, a sabiendas o no. La intención de lo escrito hasta acá es saber estas cosas de antemano para que cuando comiencen a suceder, la iglesia no se desanime, sino, como dice en el Evangelio, Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Termina aquí esta primera parte de la cronología del libro de Apocalipsis, donde vemos que la iglesia estará en el primero y segundo ay, los sellos y las trompetas. No así en el tercer ay, las copas de la ira de Dios. Como ya dijimos, aún después del rescate va a haber una esperanza de eternidad para los que estén escritos en el libro de la vida. Pero, como el crucificado arrepentido, deberán pasar un tiempo de prueba en esta tierra. Mejor perro vivo que león muerto. Nunca más cierto el proverbio. En Apocalipsis 14, del verso 6 y 7 dice: un ángel anuncia un evangelio, buena nueva, de salvación, llamando al arrepentimiento y a darle la gloria a Dios. Dice así: temed a Dios y dadle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Para terminar, debo confesar que no tengo un sentimiento de felicidad ni de agrado por entender estas cosas. Ojalá fuera como la mayoría cree. Pero poco importa lo que cada uno quiera o sienta, sino lo que Dios tiene predeterminado para estos tiempos del fin. Hágase su voluntad y no la nuestra. En caso de que así no sea, es preferible ser sorprendidos para bien y no para mal.
Para no pecar de soberbia debo reconocer que tal vez sí esté equivocado y haya algo que no estoy entendiendo o estoy interpretando mal. Como dice la Escritura, el que cree saber algo aún no sabe o no lo sabe como debería. O cuán insondables son tus caminos. Si así es, que Dios me perdone. Y en caso de no estar de acuerdo, tampoco creo que debamos esperar demasiado tiempo para corroborar en carne propia si la iglesia será arrebatada antes del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 3:10 se les dice a los hermanos judíos de Filadelfia que por haber permanecido en la palabra de su paciencia serán librados de la hora de prueba que está a punto de venir sobre el mundo, tal vez como a ellos, a nosotros también. Sería pretencioso de mi parte afirmar que no me he equivocado en ningún aspecto de lo presentado hasta acá. Todo investigador bíblico serio debe reconocer la posibilidad de incurrir en equivocación, y por qué no en dudas, en esta hermosa aventura que es la escatología bíblica. Después de todo se está más cerca de errar lo menos posible que de no errar. No todos tuvieron razón en lo que enseñaron y no todos la tendrán. Como dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos mediante espejo, veladamente. En todo caso, el error más grande sería no hacer nada con los dones que Dios provee a cada uno para edificación de la iglesia, y tratando entonces no ser llamado pequeño en el día del recibimiento de los galardones. El Evangelio de Mateo 5:19b, pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Si bien el Señor se refería a la ley, en este pasaje sirve como ejemplo. En Apocalipsis 11:18b dice: y el tiempo de ser juzgado a los muertos, y de dar galardón a tus esclavos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Entre los nacidos de mujeres ninguno es mayor que Juan el Bautista, y sin embargo este gran hombre de Dios en un momento crucial de su vida se permitió dudar de si Jesús era el que estaban esperando o debían esperar a otro. ¿Cómo no voy a incurrir en alguna duda yo, que no soy digno de desatar la correa del calzado de este siervo fiel? Arrogarme semejante derecho sería no solo pretencioso, sino además soberbio. Nos vemos en la segunda parte de Cronología del Apocalipsis. Que la gracia nos acompañe.